con la ayuda de Hashem. Perashá Shofetim será Shimshon hoy, 5 de Elul. 5 de Elul. 5 de Elul. Vamos a estudiar Perashá Shofetim. Se da que estas palabras de Torah sean para bendición, protección, guía, Sinatá Ishmayá de todo el pueblo de Israel, en particular de este Kahal Kadosh y de todos los que se conectan, que ven esta transmisión y posteriormente tengan mucha ayuda celestial de Srat Hashem. Todo lo que hagan venga Berajá Beatzlaja. Bueno, Perashá Shofetim será Shimshon. Le dijimos que será Shimshon Rabí Shimshon Haim Ben Rabí Ben Bar Rabí Nachman Mijael Nachmani, sí. Sí, señor, permítame un instante. Entonces, estamos en la página, hoy es la víspera de la Ilulá del Gaón, de Rabbi Shimshon del Mekubal, o Shimshon Haim. 6 de Elul, es su Ilulá que va a ser Shabbat. Eso, mucha gente tiene costumbre muy grande, muy buena, de encender ¿qué? De encender una vela, un ner, en recuerdo del Sadik, y eso va a ser su Ilulá, que es mañana, y es algo muy grande. Shimshon Jaime Aram Nachman Mijael, el Sera Shimshon. Bueno, Raboto, estamos en la página 319. Pero entonces hay un tema muy interesante en esta perashá y es sobre el kishuf. Kishuf en hebreo significa brujería, ¿ok? El agorero, el sortilegio. Así es. Entonces la Torá nos advierte en contra de ir detrás de estas prácticas, o de creer, o de consultar, o de siquiera pensar que estas prácticas tienen alguna fuerza o que tienen. Entonces, una pregunta, profe. ¿qué pregunta? Una pregunta que te trae al tema de que está hablando del asunto de por qué Akadosh Baruj Hu, bueno, creó ese. Me he preguntado. Akadosh Baruj Hu no creó, el hombre creó. No, pero bueno, o sea, Permite, pero por. no crea Abodazara. O sea, como tú por hombre que, o sea, que llegó a ese punto de hacer conocimiento. Eso como pregunta de por qué Akadosh Baruj Hu permite que la gente buena sufra. Va por esa línea. Dice porque la decisión es del ser humano. Hashem nos da las oportunidades. Pone, como leímos en Perashá Re, la verajá y la kelalá. Te dice, esto es lo bueno, esto es lo que yo deseo, esto es lo que tú debes actuar, este es el camino por el que te debes conducir. El papá le dice al hijo, mira, esto es lo que yo te enseñé, los valores, los principios, la educación, la moral, la integridad que te di. Pero el hijo hace todo lo contrario a lo que dice el papá. ¿Hay hijos así? Los hay. Y en su casa hubo ejemplo, y en su casa hubo disciplina, y en su casa hubo amor, y en su casa hubo todo. Pero el hijo, ¿por qué? ¿Por qué el hijo se desvía? Que tiene libre albedrío, y porque malas compañías, ¿verdad? Y al final del día, eso es algo muy fuerte. Ahora el Rav Kook, que también hizo Ilulá ayer,
el Rab Abraham Isaac Cohen Kook, que fue el primer gran rabino ashkenazí de Israel, al final de la historia, la Torah nos enseña que está en nuestras manos y que tenemos que vivir con esas decisiones y con esas determinaciones, y que nosotros tenemos la elección de ser, podemos elegir ser Sadik o lo aleno Rasha. Está en nuestras manos. Hashem, cuando nos da el libre albedrío, Rabotai, nos da la capacidad de ¿qué? De elegir, dice el Maimónides, porque si no hubiera libre albedrío, ¿cómo puede haber recompensa y castigo? No hubiera tampoco la vaca. Exactamente, dice Maimónides. ¿Cómo? Si ya está programado y todo está determinado, ¿bajo qué criterio Hashem va a decir no es que no hiciste mi voluntad? No es que yo, pero si tú me programaste para que no lo hiciera, tú me determinaste para que no lo hiciera. Exactamente, entonces ¿cómo lo va? ¿Cómo? No, y hay que aprender a vivir eso. Entonces la budazara, la idolatría y todo lo demás. Ahora, el Rambam, aunque no lo voy a hablar aquí, pero conforme a su pregunta, el Rambam lo explica de una manera magistral. Él dice lo que pasa es que el ser humano se deja llevar por su imaginación. Nosotros somos seres muy fantasiosos, dice Maimónides. Sí, no, pero imaginar, ¿acaso existe la budazara? ¿Acaso hay una fuerza superior allá en un mundo? No, no existe. Todo eso es que está aquí en la mente de la persona. Todos los ídolos que la gente sigue y se les rodilla y les pide y les besa los pies y todo lo demás, ¿tienen fuerza de verdad? ¿Existen de verdad? Todo está en la mente de la gente. ¿Sí? Eso dice Rambam. Pero Mekubalim dicen, sí existe, porque la gente le dio fuerza. O sea, es que es una cosa increíble y es una cosa que ustedes ven. Hicieron un experimento hace muchos años atrás, no recuerdo ahora el nombre exacto del experimento, tiene un nombre, sobre poner de acuerdo a la gente, a 10.000 personas, creo que era, si no estoy mal, a 10.000 personas para que rezaran, que pidieran, porque lloviera en un lugar donde había sequía. Creo que esto fue en Australia, no me recuerdo mal. Había sequía hace muchos años de sequía. Y pues se pusieron de acuerdo 10.000 personas o algo así para rezar, para orar, porque llegara la lluvia a ese lugar después de muchos años sin llover. Y la gente comenzó. Y al mes llovió, después de varios años sin llover. No sé cómo puede ser. Entonces, es verdad, cuando el ser humano, como seres humanos, nos unimos en torno a una meta, a un objetivo, a un deseo, tenemos fuerza. Esa fuerza nos dio Hashem. Por eso Hashem dice en nuestra perashá, se íntegro. Y entonces es una cosa muy interesante o muy profunda. Dice, cuando habla de esto dice, se íntegro. El paso que vamos a ver ahora. ¿Por qué no dijo cuídate? ¿Por qué no dijo sé muy, aléjate? ¿Verdad? Dijo sé íntegro. ¿Qué tiene que ver la integridad? No, con alejarse de la brujería. Mira lo que es el paso, ahí está, página 320, la botáis. Dice, Ta'amin tiye im Hashem elokeja beki agoim ele be'asher be'ata be'yanesh otam be'al me'onenim be'al kosmim, o sea, los brujos, los hechiceros. Íntegro serás con Hashem, tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a brujos y a hechiceros atienden. Mas a ti no te ha dado esto, Hashem, tu Dios. Íntegro serás con Hashem, tú dices. O sea, el lector circunstancial puede decir, bueno, ahí dice que uno tiene que ser íntegro, que no debe atender a los brujos ni a los hechiceros, se acabó. No. Pero el que quiere preguntar dice, ¿por qué Akadosh Baruj Hu utiliza la expresión ser íntegro? Porque Hashem, tu Dios, no te dio esto. O sea que a los demás sí se lo dio. Ah, ¿lo permitió? Seguro, pero... Y el pueblo de Israel también tuvo el tiempo
¿Cómo es? O sea, que sí habían ido, sí existían. Seguro. Y ellos tienen fuerza, tienen Y hoy en día, sí, pero hoy en día. pero usted hay que saber que una de las 7 leyes de Noah, que es para toda la humanidad, es contra la idolatría. Entonces dice, Hashem tu Dios, a ti no te lo dio, pero pues, ¿qué está diciendo el paso? Eso es lo que quiere aquí enseñar el Ser Hashem Shom. Que estas palabras también sean elevación del alma del autor, de Rabbi Shimshon, en el día de su Ilulá, el día en que su alma baja a este mundo, a este plano, para ver qué ha sido. Yo creo que Sadig ve cuántas miles y miles de personas estudian hoy en día sus libros, después de que prácticamente estaba en el olvido, se cumplió. Como Rabbi Nachman, dando una así, 30 segundos. Rabbi Nachman de Breslev en su vida, la gente lo perseguía, la gente fue muy, les dijo, algún día mi luz brillará. El profeta, hoy en día, ¿quién no estudia el libro de Rabbi Nachman? Pero en su época nadie lo quería, nadie quería leer, nadie quería estudiar, nadie quería saber de él, solamente unos cuantos, y hoy en día vi ayer, antier, vi que la tumba de él le van a invertir algo así como 10, 20 millones de dólares para hacer un complejo, porque ya es tanta la gente que va, ahora no se nada, ahorita ya los planos, ya me llegó ahí que si quiero ir en México sale gente de Argentina, sí, a la tumba, en Rosh Hashanah. Y van a hacer ahora un complejo inmenso, mucho más grande de lo que hay, porque son cientos de miles de personas que llegan para pasar Rosh Hashanah, son hombres. Y entonces, el que conoce la historia de Hasidut Breslev sabe que Nada tenía Ruach HaKodesh porque él dijo, hoy no, ustedes no me ven, pero en el futuro mi luz va a brillar hasta antes de la llegada de Mashiach, mi luz brillará. Mi fuego, en realidad, no luz, mi fuego brillará. Antes de la llegada de Mashiach, mi fuego va a brillar. Y hoy en día, ¿cuánta gente no estudiando, leyendo todos los libros que hay de Rabarush, del otro lado, de todo eso es Hasidut Breslev? Hay muchos amigos que no están, digamos, tan populares desde su llegada. Que con el tiempo es que se ve su grandeza, me explico, en perspectiva. Es que se dice, este Rab era algo fuera de lo común, fuera del mundo, fuera de lo que vemos. Como Rabbi Nachman. Y el Ser Hashem Shom que estudiamos. Íntegro serás con Hashem tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a brujos y hechiceros, a Pelías, más a ti, no te ha dado estos Hashem tu Dios. Encontramos que nuestros sabios de esta memoria dijeron en el Midrash y al Put Shmoni, nuestra ya Remez 455, un exégesis cerca del versículo, vosotros sois mis testigos, es decir, de Hashem yo soy y yo soy Dios. Es como si Hashem dijera, cuando vosotros sois mis testigos, entonces yo soy Dios, pero cuando vosotros no sois mis testigos, es como si yo, Hazbe Jalila, no fuera Dios. Debemos ahondar en la interpretación de la intención de las palabras del Midrash. Resulta que los hijos de Israel son meritorios. No tienen que temer ni a los brujos ni a los adivinadores. En general tiene mérito. Ni a los hechiceros, como dice el versículo, pues no hay adivinador cuya predicción influya en Jacob, ni hechicero cuyo hechizo haga efecto en Israel. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Bilán. No lo acabó. Bilán dijo eso. Contra ellos no hay. Contra ellos no hay quien pueda influir. Y dice nuestro sabio en la Gemara Maset Julín 7b, dijo Rab Hanina, lo que dice el versículo en Devarim 4:35, no hay otro más que el En Ot y Levado. Significa que no hay nada que suceda en este mundo si no es con el permiso de Akadosh Baruj Hu. Incluso la brujería. Si una persona es dañada a través de la brujería, eso no le hubiera sucedido si Hashem no lo hubiera permitido. Y la Gemara, buen día, Shabbat Shalom, y la Gemara relata que había una mujer que trataba desesperadamente de tomar de la tierra de la cual estaba parado Rabbi Hanina sin que éste se diera cuenta, para hacerle daño con las brujerías. Pero Rabbi Hanina se percató y dijo, toma de la tierra, que de nada te va a servir, pues no hay nada otro más que el En Ot mi Levado. Si Hashem no lo desea, no hay nada que tú me puedas hacer. De inmediato, pregunta a la Gemara, ¿acaso es así? Si ya dijo Rabbi Hanan, ¿por qué se les llama Keshafim? Keshafim, hechiceros. Porque la palabra Keshafim es una contracción de la frase Makshinim Pamilia Shel Ma'ala, que significa Makshishim, pero Makshishim
Maghishim, Pamalia Shelmal, es aramit. Ellos contradicen al cortejo superior. O sea, ¿qué es el cortejo superior? Cortejo superior es referencia aquí a la corte de Hashem, a la voluntad de Hashem. Es decir, los hechiceros contradicen lo que Hashem decretó. Aun cuando una persona tuviera un decreto de larga vida, ellos con sus brujerías las podrían acortar. Una cosa que me pasó esta semana, increíblemente fuerte, que una persona y una pareja vino y me pidió consejo y resulta y pasa que, bueno, Shabbat Shalom, nos vemos esta noche, que tenía una niña de 5 meses, primera hija, y la hija falleció, Barbina, lo hace el 3 de agosto, o sea, hace nada. Y la gente le decía que eso fue brujería. Echaron una brujería de 24 horas, me dieron una cosa ahí. Entonces me acordé de esto. Sí. Decretado como si llenos de larga vida. Entonces, la persona que tuviera un decreto de larga vida, ellos en su brujería la podrían cortar. Entonces, ¿cómo es que Rabbanina se comportaba de tal forma? La madre responde que es distinto con respecto a la Avijanina, pues sus méritos eran tantos que no había forma de que fuera afectado por las hechicerías. Resulta que cuando el pueblo real tiene muchos méritos, las brujerías no tienen poder sobre ellos, como sostiene la Avijanina. De todas formas, se reconoce que todo el mundo, que no hay otro más que él. Pero cuando Hazbe Jalil, el pueblo de Israel no tiene méritos, entonces los hechiceros y los brujos hechiceros afectan al pueblo de Israel y eso contradice lo que decretó Shalom. Esto es lo que significa la frase del versículo que citaba más arriba: cuando vosotros sois mis testigos, o sea, cuando vosotros Israel os comportáis como debe ser, cumpliendo mis preceptos, entonces yo soy Dios, y los brujerías no tienen poder sobre vosotros. Él se revela al mundo entero que no hay otro más que él. Cabe explicar que la santidad tiene un frente y un revés. A simple vista, entonces va a explicar aquí un tema de la Kabbalah. ¿Ok? Cabe explicar que la santidad tiene un frente y un revés, como una cara, una moneda, tiene 2 caras. A simple vista, todos los que reniegan y los que acusan y las clipot no tienen de dónde o de qué aferrarse, sino solo de la parte posterior de la santidad. Pero del frente de la santidad no. Shalom. Cuando Israel cumple con la voluntad del Creador, la providencia divina que lo supervisa proviene de la frente de la santidad, dice el versículo, de la luz de tu rostro, frente del Rey viviente. Mishlei 16:15. Es entonces cuando los hijos de Israel no tienen por qué temer de los hechizos o las brujerías, pues estos solo tienen permiso para acercarse en absoluto al lado de frente de la santidad. Así también Kadosh Baruj Hu, el dijo Kadosh Baruj Hu a Abraham: anda delante de mí, sé íntegro, pues el que confía en Kadosh Baruj Hu y no presta atención a los adivinadores, hechiceros y astrólogos, se llama íntegro. Así como dice el Pasuk, que dice el Pasuk: íntegro serás con Hashem. Seguidamente ese versículo: porque estas naciones hechiceros atienden, mas a ti no te ha dado Hashem tu Dios. Vemos que aquel que no escucha a los hechiceros es llamado íntegro. Esto es lo que sirvió a Kadosh Baruj Hu cuando les digo a Abraham: delante de mí, que tenga el mérito de la luz de su rostro, indudablemente será íntegro, de modo que no temerá a ningún adivinador o ningún hechizo. Una cosa acá. Entonces, aquí hablo de la luz. Pero una pregunta, bueno, aquí habla de integridad, o sea, ser la persona yehudí que ser íntegro. Y también vemos, bueno, todos lo conocemos de la seguridad que pone protección para la casa y la cuestión. Y si tratamos lo que dice José Ascensión de que la persona tiene que ser íntegra, no tendría que colocar, por ejemplo, los hanchas, esas cosas que son seguros, la protección, esas cosas. La persona cumple la Torah, se guarda, como la vieja Hananía, la vieja Nina, sí. No tendría, o sea, ¿por qué? Porque yo a veces me encuentro con personas que dicen, no, pero hay que cuidarse porque hay gente que quiere hacer el mal a uno, la mujer. Sí, pero dice, si tú estás atrás, estás cumpliendo, estás haciendo las cosas correctamente, porque vas a tener. No, nadie sabe en qué nivel se encuentra ante Kadosh Baruj Hu. Rabbi Hanina era un caso excepcional, como dice aquí el profesor de la Shusha. Él era él, pero cada uno y uno de nosotros no sabemos en qué estamos pecando, en qué hemos fallado, o cómo estamos considerados delante de Kadosh Baruj Hu. ¿Okay?
Hay una voz que todos los días salía y decía Boker Tov, Rabbi Hanina, dice la Gemara. ¿Ok? Así era el nivel de Rabbi Hanina. O sea, del cielo lo saludaban todos los días, les daban buenos días. Entonces, cada uno de nosotros, Cada uno en su nivel. por eso en su nivel. Entonces, por eso, ahora el asunto es, lo que yo entiendo por la pregunta, creo yo, depositar la confianza en la seguro y creer que porque yo hago eso ya. No, la confianza es en Hashem. En Hashem. Que hay ciertas cosas que tienen ciertas influencias que Hashem determinó, pero que la persona tiene que esforzarse y que pero tiene que depositar su confianza solamente en Hashem y hacer el esfuerzo. Porque la seguro no es algo per se. O sea, no es que la pongo ahí ya mágicamente, eso no es magia. ¿Ok? Lo que sucede es que hay gente que tiene supersticiones aún dentro del mundo judío y cree que la segulá es magia. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con magia. Eso es, yo hago el esfuerzo y digamos, si se necesita un pesito o un centavo para el peso, Hashem me ayuda. Pero el esfuerzo ya lo hice. Es recordar, como a través de ese recordar que todo viene de Hashem. Sí, que todo viene de Hashem y que yo tengo que hacer un esfuerzo. Y que Él me da lo que yo no puedo hacer, Él lo puede hacer. ¿Me van a entender? O sea, lo que yo no tengo capacidad, lo que se escapa a mi humanidad, Hashem lo puede hacer. Ahora hay otra explicación, pero a ver, ¿sí, señor? Mire, el párrafo anterior que usted leía ahí sobre que incluso la lotería, incluso las cosas vienen de Hashem. Yo le decía a una persona que la voluntad de Hashem es, así nos convenga ante nuestros ojos, cuando nos convenga, sigue siendo la voluntad de Hashem. No siempre la voluntad de Hashem es lo que nosotros nos conviene ante nuestros ojos. Porque entonces estaríamos desconociendo la existencia de Hashem. Porque si nosotros decimos que lo que nos pasa no viene de Hashem, entonces estamos también desconociendo la existencia. Así es, tal cual. Tal cual es así. Bien, hay un Sera Shimshon que no está publicado en este libro, que ha publicado este año, ahí lo mandé. Está en la edición virtual que mandan cada semana. Entonces quiero leer de ese, es cortito, porque lo que tenemos acá en esta edición en castellano es solo lingotes, pequeñas cosas, en hebreo, y la edición en inglés es muy grande, muy extensa. Entonces ahí van traduciendo. ¿Y aquí está la que te manda está en inglés? No, está en español, sino que van traduciendo pedazos. Aquí lo que hay en castellano es muy cortito, muy sucinto, pero este año tradujeron esta, entonces quiero leer esta muy interesante también, que es la letra Vav. Miren que nosotros leímos aquí la letra, la de hoy, la que acabamos de leer, es la letra Dalet, o sea, la cuarta explicación que da para Shoshavua. Esta es esta es la explicación Vav, o sea, la sexta. Él escribió muchísimo sobre la Torah. Entonces dice, una explicación maravillosa sobre la precisión de las palabras de Rashi. Entonces, la Shinshu. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vas caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no temas de ellos, porque Hashem tu Dios está contigo, el que te hizo ascender de la tierra de Egipto. De Barim 21, esto es nuestra perashá. No, perashá Shofetim. Sí, eso es Shofetim. Dice el versículo dice literalmente, si ves caballo y carro, o sea, está en singular, caballo y carro. Usando el singular, Rashi se percata de este detalle y comenta al respecto. Es como si Hashem dijera, a mis ojos todos son considerados como un solo caballo. Para apoyar su diludización, o sea, como lo explica el Rashi, cita otros versículos en los que Hashem, una cantidad muy numerosa de enemigos, es fácilmente vencible como si fuera un solo individuo. También encontramos en otro versículo, en Shoftim 6:16, en el libro de los jueces 6:16, en que Hashem le dice a Gidón, ciertamente yo estaré contigo y tú golpearás a los midianitas como a un solo hombre. Y también, cuando los hijos de Israel entonaron el cántico en el mar, está dicho, en Shemot 15:19, cuando el faraón entró cabalgando con su carro y su jinete en el mar, Hashem volcó sobre ellos las aguas del mar. Algunos cuestionan estas palabras de Rashi basándose en lo que él mismo escribió en la Perashá Vaishlach, sobre lo que dijo a Jacob a Esaú en su encuentro a su regreso a la tierra de Canaán.
y he tenido toro, asno, oveja, esclavo y sierva. Ahí Rashi explicó, es común hablar de muchos toros en singular, como la gente dice, el gallo cantó y no los gallos cantaron. Esa es la expresión coloquial de las personas como habla el pueblo. Por lo tanto, como dice Rashi aquí, que es que se escribió caballo en singular para insinuar que ante Hashem todos son considerados como un solo caballo, si es posible que haya escrito en singular, porque es común hablar de muchos caballos en singular. A mi parecer, dice el Sela Shimshon, esto no es dificultad en absoluto. Precisamente en el caso de Jacob no era apropiado que él se jactara ante Esav diciendo que tiene muchos toros, asnos, ovejas, esclavos y siervas. Pero Jacob, para Jacob es más adecuado decir que tiene un poco de cada uno de estos que mencionó, ya que su principal intención es, al decir esto a Esav, es insinuarle que él podría subyugar todas las kelipot, fuerzas de impureza del mundo, las cuales están representadas por los 5 elementos que mencionó, como está escrito en el Zohar. Entonces, aquí entra una explicación del Zohar. Hay que entender por qué Jacob le mencionó a Esav el asno, por qué le mencionó toro, por qué le mencionó esclavos y siervas. Que cada uno de esos son niveles de kelipot. Que lo que le está diciendo, ahí lo que explica el Zohar que está citando acá el Sela Shimshon es, yo pude rectificar todo ese tipo de conductas. El asno tiene que ver con el deseo desmedido de la persona de solo entregarse a lo material y no trascender lo espiritual. El toro, como menciona acá en el orden que aparece, ¿verdad? El toro representa representa la impulsividad de la persona. La creatividad. Sí, la persona no impulso, se lleva por los impulsos. El toro que cornea, el toro que es desmedido, el toro, en la literatura talmúdica, el toro siempre se habla cuando hay daños, cuando la persona no mide las consecuencias y actúa impulsivamente. El esclavo representa el dominio de la persona creer que es el dueño de todo, o sea, que uno tiene que mi poder, mi fuerza, mi inteligencia, mi sagacidad, mi astucia, yo me las sé todas, es lo que me ha permitido llegar donde yo he llegado, ¿okay? Que yo soy el que más sabe y por eso yo tengo todo lo que tengo. O sea, es el deseo de recibir o el deseo de la kelipá de Nogá, de obnubilarse creyendo que uno tiene no más que la razón, que todo lo que uno tiene es por su fuerza, por su inteligencia, por su mano. O sea, esclavo. Él es esclavo ¿de quién? Del mismo. Y las siervas representa el dominio de lo sexual. ¿Okay? Presenta que Jacob pudo dominar también toda la parte del Yesod. ¿Okay? Eso es lo que explica el Zohar ahí que están citando, que no los menciona ahí, pero yo les hago la tarea de explicar. Que dice que los 5 elementos mencionados, como está escrito en el Zohar, parte 1, página 116b. Por lo tanto, no era necesario jactarse y decirle a Esav que tenía mucho. Y por eso digo, he tenido toro y asno, que en cierta medida implica poco. Sin embargo, Rashi se vio obligado a decir que también es común que las personas hablen de muchos toros en singular, porque si no fuera común, en cuanto a Jacob se considera una mentira si dijera que tenía solo un toro cuando en realidad tenía muchos. Pero ahora que las palabras en singular pueden significar muchos toros, Jacob usa una expresión que también implica pocos, porque ciertamente no quería presumir ante Esav, y la razón principal por lo cual mencionó esto a Esav fue para insinuarle que no temía a las kelipot, a las fuerzas de impureza que tenía Esav, que ese sí, todo lo contrario, no había podido refinar ninguna, sino que al contrario, él había creado nuevas fuerzas de impureza junto con Ishmael, pero eso es otro tema, otro tipo de kelipot. Sin embargo, en el versículo, cuando el faraón entró cabalgando con su carro y su jinete al mar, que trata de la alabanza de Hashem, y aquí el final del cántico del mar y la culminación de los milagros, cuando los caballos del faraón entraron al mar y Hashem hizo que las aguas del mar se volvieran sobre ellos, aunque Israel estaba en medio del mar sobre tierra seca, ciertamente al de incrementar la grandeza de Hashem y su alabanza y no conformarse con un lenguaje que podría llevar al error y pensar que había solo un caballo. Entonces, si a pesar de ello se mencionó en singular, que es necesario decir, la intención es alabar y mostrar que ante él todos son considerados como un solo caballo. Por eso Rashi menciona específicamente el versículo al final del cántico en el mar y no los versículos anteriores donde también se menciona caballo. Sus en hebreo, sus es caballo, susim el plural, en singular es sus, porque la principal prueba es el final de la canción y la culminación del milagro. Y aún así se menciona en singular, lo que ciertamente significa
aumentar la alabanza y decir que todos son considerados ante Hashem como un solo caballo. Esto es lo que responde a la pregunta de el Sifteh Habamim sobre las palabras de Rashi. O sea, el Sifteh Habamim es un escrito, también un libro más o menos de la época contemporánea del rap, del Zera Shimshon, que trae muchas preguntas sobre la parashá Shavua. El Zera Shimshon cuando leyó esto, se dio la tarea de buscar contestación a las preguntas que traía el Sifteh Habamim, que el Sifteh Habamim es una obra del rab Shabtai Akohem, si no estoy mal, un rabino que vivía en Polonia. El Zera Shimshon vivía en Italia. Bueno, entonces, todo esto para mostrarnos que la grandeza de Hashem dice un caballo, ¿okay? Que aún si la persona cree porque la persona podría pensar que son sus caballos, que son su fuerza, que es su inteligencia, que es la fuerza de él, el poder de él, lo que la ha prosperado. O cuando ve a un ejército más grande, un ejército poderoso, puede pensar que ¿qué? Aquí no hay nada. ¿Dónde vemos nosotros eso? El episodio de Elisha. Y cuando Shomron, cuando Samaria estaba sitiado. ¿Qué vio el profeta? Vio acá y vio, no tenemos nada, vamos a morir, Barminan, lo aleno. ¿Qué le dijo el profeta? No te preocupes, que Hashem va a hacer un milagro, le dijo al rey. ¿Por qué? Ustedes tienen mérito, tienen sejud, Hashem va a mostrar su poder. Y eran millones los asirios. Y al final, ¿qué? Vino, ¿qué? Un ejército, vino una noche y Hashem hizo que los asirios, que eran millones, salieran, ¿qué? Huyendo, ni siquiera la ropa, ni siquiera las joyas, nada, se llevaron. Todo esto cuando el pueblo está conectado, creciendo, avanzando, fortaleciéndose, como esta época de Selijot, estamos cada día más y más, Baruch Hashem, cerca de él. El rey está en el campo, Hashem nos bendice y Hashem hace que aún nuestros enemigos, aunque sean muy numerosos, aunque sean cientos de millones, Hashem envía la protección, la guía, y para él, aunque sean millones, es considerado como un solo hombre que no tiene ninguna fuerza, ninguna capacidad. Todo es considerado el Shemaya. Baruch Adonai Leolam. Amén. Hasta aquí, Baruchim. Shabbat Shalom. Sí, buenos días. Buenos días.